Señores, miren, esto es algo que yo creo que ustedes ya lo manejan sobre categorías toxicológicas, que hay dos tipos en este momento que todavía siguen estando en vigencia, las categorías toxicológicas de antes y las nuevas, las franjas toxicológicas, que también las manejan, y en la actualidad hay unas, esta es por obligatorio. Dime. ¿Por qué eliminaron la verde? ¿La qué? La franja verde. No, no está eliminada. No está eliminada. Hay, en este momento Colombia tiene dos legislaciones a nivel de registro de plaguicidas. Está el registro de plaguicidas para de síntesis química y está el registro de plaguicidas para el 1843, que era el anterior. El 1843 todavía se utiliza para bioinsecticidas, para insecticidas biológicos. Pero los nuevos insecticidas de uso químico deben de ceñirse por la norma, por la decisión 432 de la decisión andina, o norma andina. Ahí en la norma andina desaparece la franja verde y digamos así que solamente se utilizan 3 colores, sí, como tal. Bueno, aquí sí quiero resaltar algo, está la parte de las abejas. Hoy en día muchos insecticidas deben llevar el logo si tienen efectos sobre abejas o no. ¿En Colombia? En Colombia. Sí, si tienen efectos sobre abejas, tiene que llevar esto. Antiguamente solamente se decía, se recomienda tener cuidado con las abejas y era a libertad de alguna otra manera la compañía. Ahorita tiene que llevar esto. ¿Sí? Antiguamente tenía como este logo que supuestamente entonces el agricultor lo asumía que solamente lavarse las manos. Ahorita es este que parece más como si fuera una novia o como si fuera uno a casarse. Ese logo es bastante particular y lo que se indica es bañes el cuerpo después de utilizar el producto, y este de peligro dañino para animales, diga, supuestamente ahorita se indica no permite animales en el área tratada. Ok, ¿qué es la resistencia? La resistencia a plaguicidas es el desarrollo de la habilidad en un grupo de artrópodos de soportar dosis de tóxicos que serían letales para la mayoría de individuos en una población normal. Señores, la resistencia no es una mutación, no es que aparezcan bichos de la nada, tampoco la resistencia es la disminución. Si uno habla con los agricultores muchas veces dicen que la resistencia es por culpa de que los productos ya vienen rebajados, que para vender más las compañías los están volviendo menos tóxicos, que esa pendejada eso ya no está sirviendo. Los agricultores tienen muchos términos para decirlo, pero básicamente es una presión sobre un grupo que se desarrolla, que tiene una cualidad diferente a una población normal. Es la disminución de la susceptibilidad de una población de un artrópodo a un producto de control debido a un mecanismo genéticamente controlado. La resistencia, en otras palabras, es la falta de control en campo de la dosis mínima efectiva debido a la selección de un carácter genético heredable. Es una microevolución versus una macroevolución. La primera de las, yo tuve la fortuna de tomar clases con un médico de acá de Medellín, que lastimosamente ya falleció. Para mí fue el mejor toxicólogo, de los mejores toxicólogos que tuvo Colombia, y era el doctor Darío Córdoba, profesor de la Universidad de Antioquia, escritor de un libro que se llama Toxicología. Córdoba, él explicaba esto, o nos explicaba esto a los agrónomos de la siguiente manera. Él decía: cuando ustedes tenían 18 años y probaron por primera vez el aguardiente, ¿sí? ¿Con cuántas copas se mareaban? Con la primera, ¿sí? Ahora que trabajan en la parte agrícola, ¿cuántas garrafas necesitan para marearse? La dosis cambia. Digamos que empiezan a expresarse genes de desintoxicación en esas poblaciones y hacen que el control sea mínimo. Estos dos autores
lo definen como la habilidad complementaria y hereditaria propia de un individuo o una población que los capacita fisiológica y etológicamente para bloquear la acción tóxica de un plaguicida por medio de mecanismos metabólicos y en consecuencia sobrevivir a la exposición que para otros sería letal. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud de 1957, esta es la definición de 1998. Esta es la definición que se encuentra en varios libros sobre microevolución y macroevolución, y esta definición me gusta mucho porque aquí ya empiezan a hablar de capacidad etológica o capacidad de comportamiento. Hay dos definiciones que me gusta manejar: resistencia y tolerancia. ¿Qué es la resistencia? Se desarrolla por exposición, aparece en grupos o poblaciones particulares. ¿Qué es la tolerancia? Se presenta naturalmente, generalmente comprende toda la especie. Para esto les tengo un ejemplo. Imidacloprid y Frankiniella occidentalis. Todos saben aquí quién es Frankiniella occidentalis. El principal ácaro que ataca flores. Digo, el principal. ¿Sí ve que? Sí. Frankiniella occidentalis tiene una tolerancia natural. Todas a imidacloprid. Lastimosamente, el imidacloprid ha sido tan sobreusado y también ha sido usado para manejo de Frankiniella occidentalis, que esto ha provocado que poblaciones de Frankiniella occidentalis, no acá en Colombia, ¿sí?, pero sí en Chile, ya está documentado, desarrolle o aparezcan poblaciones de Frankiniella occidentalis resistentes a casi todos los neonicotinoides, cuando naturalmente presentaba una simple y llanamente tolerancia a ese insecticida. Profesor, hay un producto que se llama Nilo. Ese producto es una mezcla de neonicotinoides más piretrinas, el imidacloprid más la difentrina. Sí. Por eso es que hacen también esas nuevas mezclas. También hay un producto que se llama Engeo, también hay un grupo que se llama Probado Combi, y muchos otros, que es la combinación de neonicotinoides con piretroides. Ahí usted está actuando sobre un insecticida que funciona sobre el receptor nicotínico y otro que funciona sobre canales iónicos y a nivel de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Por lo menos me está buscando 3 mecanismos de acción diferentes, ¿sí? Y la posibilidad de que se desarrolle resistencia es menor. No es que... ¿sí? La evolución de la resistencia y un mecanismo de defensa de los artrópodos contra tácticas de control no es nada nuevo. Sin embargo, desde el siglo XIX se reportan resistencia de artrópodos a entomopatógenos, ¿sí? Y las compañías que producen cultivos transgénicos a los cuales les han inyectado genes del Bacillus thuringiensis siempre han dicho que a Bacillus thuringiensis no ha habido registros de resistencia. El primer registro de resistencia a Bacillus thuringiensis fue por allá en 1920, 1921. ¿Qué es la resistencia? Los rojos son los individuos susceptibles, los amarillos son los posibles individuos resistentes. Cuando uno aplica, mata más rojos y menos amarillos, entonces a la siguiente generación hay más amarillos que se pueden multiplicar, que se pueden aparear entre ellos o con los rojos, y la siguiente generación va a haber más amarillos y menos rojos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una población en la cual hay un 70% de control, en la siguiente tenemos, y solamente hay un 10% de población resistente, a la siguiente vamos a tener un 30% de población resistente. Visto desde este punto de vista, todos van a pensar que esto es el caos y que es horrible y que es bastante grave. Los genes todos están amarrados a una misma cadena, que es ¿cuál? Mírense sus camisetas. ¿Sí? Cuando estos genes de resistencia se expresan, por lo general están amarrados a que se expresen otros genes. Y casi siempre esos genes de resistencia están amarrados
a que se expresen genes de baja fecundidad, baja capacidad de resistencia o de tolerancia a factores clínicos, a factores climáticos y otro. Esa es la buena noticia, que cuando uno deja de aplicar un insecticida al cual hay resistencia, posiblemente esos genes de susceptibilidad vuelvan a expresarse. Y es por eso la importancia de la rotación de productos de diferentes mecanismos de acción. No es que cuando yo tengo una población resistente, así no le vuelvo a aplicar, ya sigue siendo resistente. No. Los factores que envuelven el desarrollo de resistencia están divididos en factores bioecológicos, como las características del hospedero, y factores operacionales, características del producto aplicado, la forma, preparación y la aplicación. Recuerden, la resistencia es algo genético. Los factores genéticos, resultados de investigaciones muestran que los genes que están ligados a la resistencia a plaguicidas son genes por lo general somáticos con una herencia de tipo monogenética o poligenética, variando desde recesiva hasta dominante. La mayoría de las veces es una resistencia de tipo recesiva. Igualmente, en cuanto mayor es la tasa de crecimiento de la población del artrópodo, mayor es la probabilidad de desarrollo de resistencia. Y hay tres tipos de resistencia. Está la resistencia cruzada, múltiple y multiplicativa. ¿Qué es la resistencia cruzada? Población que ha desarrollado resistencia a un plaguicida es igualmente resistente a otro plaguicida de igual mecanismo de acción, el cual no ha sido expuesto. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia múltiple? Población que ha desarrollado resistencia a un plaguicida es también resistente a otro plaguicida de diferente mecanismo de acción, porque ha expresado genes que le permiten resistir ese plaguicida de diferentes mecanismos de acción. Y la multiplicativa, población que ha desarrollado resistencia a plaguicida, es también resistente a más de 2 plaguicidas de diferentes mecanismos de acción a los cuales no ha sido expuesta. Entre la resistencia multiplicativa están los 5 bichos que les hablaba: Spodoptera, mosca blanca, trips, áfidos y tetraníquidos. Casi siempre tienen este tipo de característica genética. Los factores que influyen en el desarrollo de resistencia: el ciclo de vida, la fecundidad, la movilidad, el sistema genético y la expresión del rasgo de resistencia. Entre más corto el ciclo de vida, o sea, entre más generaciones tengamos por año, mayor es la probabilidad de que aparezca resistencia. A mayor fecundidad, mayor probabilidad. A mayor movilidad, mayor probabilidad. Sistema genético: si hay partenogénesis, también hay mayor probabilidad, y la expresión del rasgo de resistencia es mucho mayor. Tetránicos úrtice tiene 23.000 pares de bases de... Los Homo sapiens sapiens tiene 23.000 pares de bases que pueden llegar a ser, y solamente el 5% se expresan y forman esto, un ser humano. Tetránicos úrtice tiene entre 18.000 y 19.000 pares de bases. Para formar un ácaro solamente se expresan 3, pero tienen potencial de expresión el 40% de su cadena de ADN. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que los humanos, para que haya alguna diferenciación, estamos mucho más restringidos, en ácaros es mucho más fácil que aparezca, porque la capacidad de expresar genes de cualquiera de los tantos que tienen en su cadena es mucho más fácil. Operacionales tenemos la dosis de aplicación de plaguicidas, la frecuencia de aplicación, la cobertura de aspersión, la época de aplicación y la rotación de ingrediente activo. La dosis de aplicación: una subdosis me está seleccionando los organismos resistentes y los que tienen algo de resistencia. La frecuencia de aplicación sí que es la más común. O sea, si el producto sale bueno, el agricultor, ¿qué hace? Aplica y vuelve y lo aplica y vuelve y lo aplica y lo vuelve y lo aplica. La cobertura de aspersión me permite que también individuos resistentes o semiresistentes logren recibir una subdosis y puedan llegar a superar la aplicación como tal. La época de aplicación: si estoy aplicando un larvicida o un inficida y la mayoría de la población es adulto o huevo, puede llegar a liberarse. Y la rotación de ingrediente activo también. Dentro de los mecanismos de resistencia, fuera de que es genético, pues también hay algo metabólico, hay algo físico, fisiológico, comportamental y natural, que entre todos ellos interactúan para formar la toxicocinética
y escapar a la aplicación. Entonces, factores de penetración como factores físicos, los factores de distribución comportamentales, de biotransformación o metabólicos y factores fisiológicos o unión al blanco. Y resistencias se han dado o se han en internet o en revistas científicas se encuentran muchos casos. Entonces hay resistencia de tipo metabólico en el cual, por ejemplo, la aplicación de genes de carboxilesterasa en tetránicos úrtice logran de alguna u otra manera expresar algunos genes que me le dan resistencia al plaguicida en sí. Este fue muy interesante porque cuando se fue a traer ispidoclofeno a Colombia, nos llamaron a la Universidad Nacional y nos dijeron, la compañía que lo iba a traer, usted es tan amable y nos puede desarrollar los protocolos para registro del producto. Entonces, claro, en fresa y listo, lo hicimos y evaluamos ispidoclofeno en fresa. El doctor Ralph Nauen, que trabajaba para Bayer, o trabaja para Bayer, yo hace rato no me escribo con él, él ayudó a desarrollar el ispidoclofeno y él, dentro de las comunicaciones que teníamos, él tenía ya en Alemania unas poblaciones de tetránicos úrtice que llamaba Bogotá 1. Deduzcan de dónde provenían esas poblaciones de tetránicos úrtice y 5 años antes de que llegara el producto a Colombia y 3 años antes de que el producto saliera al mercado, ya él tenía un escrito en el cual hablaba de las posibles resistencias a ispidoclofeno por parte de tetránicos úrtice. Hay resistencia fisiológica, es también conocida como insensibilidad en el sitio de acción. Es el segundo mecanismo de resistencia más común en artrópodos. Se han reportado al menos 3 diferentes sitios blancos en los cuales opera la resistencia fisiológica: el ácido el gamma aminobutírico, por ejemplo, la acetilcolinesterasa y el canal de sodio. En China hay unos ácaros, hay un Eutetranicus que, por ejemplo, el impulso nervioso, ustedes ya saben que es llevado por la acetilcolina. Algunos ácaros de género Eutetranicus, el impulso nervioso es llevado por la acetilcolina y también es llevado por la butilcolina. Entonces, eso significa que esos ácaros tienen acetilcolinesterasa y butilcolinesterasa. Entonces, todos los insecticidas que funcionan a nivel de acetilcolina o que funcionan a nivel de acetilcolinesterasa, en esos ácaros no pasa nada. Resistencia fisiológica, de estos también hay varios casos reportados constantemente. A nivel de resistencia de piretroides, fuera de las resistencias que se han presentado a nivel de etológicos, producen una interferencia en el transporte iónico a través de la membrana del axón, interfiriendo en la función neuronal. Eso hacen los piretroides. Despolarizan el potencial de las membranas porque prolongan la corriente que fluye en los canales de sodio al hacer más lento e impedir el cierre de los canales. Mutaciones en ciertos puntos o cambios en ciertos puntos conservados en el gen que codifica el canal de sodio ha sido asociado con resistencia a piretroides en un amplio rango de plagas. Resistencia a nivel de avermectinas también se ha registrado. Y quiero ir a esta parte antes de irme, y es las bases o lo que se promueve o lo que se está proponiendo para el manejo de rotación, manejo de resistencias. Son como 10 pasos. Uno es la moderación, la rotación a largo plazo para bajar la presión de selección. ¿Qué es la rotación a largo plazo? Que si yo utilizo un ingrediente activo, no lo vuelvo a utilizar sino por ahí 3 o 4 meses después, cuando ya haya pasado por lo menos un ciclo de vida de los insectos. Segundo, usar dosis efectivas en mezcla de tanque o preferentemente coformulaciones con grupos químicos distintos. Ataque múltiple, ahí estaba su pregunta. Utilización de diferentes grupos de plaguicidas, sobre todo en poblaciones resistentes. El tercero, el control no debe hacerse con una sola clase de ingrediente activo. Igual mecanismo y sitio de acción. No es lo mismo rotar deltametrina con betaciflutrina, no estoy haciendo nada, sí, son 2 productos diferentes, pero de igual mecanismo y sitio de acción.
Uso de productos no específicos ayuda a prevenir problemas de resistencia. Aquí es donde entran ustedes, aquí es donde entran los derivados de plantas, aquí es donde entran diferentes grupos de insecticidas que pueden llegar a afectar diferentes mecanismos. Aquí también es donde ingresan el uso de fertilizantes. Deben usarse todas las técnicas de cultivo posibles, la moderación, uso de manejo integrado de plagas, uso de cultivos diferentes, rotación de cultivos, toda esta otra parte. El uso de los productos fitosanitarios debe ser compatible con controladores biológicos o naturales. Ya le hemos dicho, los controladores biológicos o los controladores naturales son muy importantes para poder disminuir la presión de esto. Séptimo, los productos deben ser aplicados en las dosis e intervalos de aplicación recomendados. No debe haber una saturación. La sobredosis implica que se seleccionan poblaciones altamente resistentes y la subdosis implica que se usan dosis subletales y se seleccionan poblaciones moderadamente resistentes que sus poblaciones o sus descendientes pueden llegar a ser resistentes. La calidad de la aplicación es un factor muy importante. En flores sí que se trabaja eso. En los años 70, los floricultores llegaron a Sabana, Bogotá. Las aplicaciones en flores no eran tan fuertes, no eran tan seguidas, y las técnicas de aplicación eran menores. Hoy en día la floricultura ha desarrollado mucha industria y mucho esto en la parte de calidad de la aplicación. Acrinatrina, Aldicar, Amitraz, Bifenazate, si se dan cuenta, en casi todos han registrado por lo menos un caso de resistencia y en casi todos está registrado a nivel de Tetranicus urtice. Profesor, de las equinoccias se habla de pronto que ya haya bajado su eficacia. Sí, por eso le digo, ya hay... Yo no me baso en el chisme, sino en una publicación seria. Sí. Muchas gracias a todos. ¿Tienen preguntas?